Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí con la Fran de... Por acá Francisca Levín de Conectado Aprendo y María Jesús Valenzuela de Letra Libre. Y estamos juntas hoy día porque han sido dos proyectos que han avanzado de la mano y por caminos independientes, pero nacimos en la misma época y venimos a presentar las experiencias que hemos tenido en tutorías. La charla de hoy se llama Tutorías, un método personalizado de alto impacto y escalabilidad. Y sabemos, lo que nos pidieron en el fondo de esta presentación es que pudiéramos contarles nuestra experiencia práctica desarrollando este programa de tutorías, porque entendemos que hace un rato estuvo la Vero Cabezas presentando un artículo muy interesante respecto a todo lo que dice la evidencia al respecto, pero nosotros venimos a contarles en el fondo cómo toda esta teoría se hace carne en estas duplas de niños y tutores que se reúnen todas las semanas a reforzar contenidos. Voy a comenzar con Conectado Aprendo y luego la Jesús sigue con Letra Libre, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos para contarles de Conectado Aprendo? Nosotros somos un programa de tutorías online orientado a acelerar aprendizaje y reforzar la motivación por aprender a niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables a través de encuentros semanales con un tutor particular y voluntario con quien se reúne a reforzar contenidos académicos y desarrollar habilidades socioemocionales. Esto es lo que somos hoy día nosotros, ¿ya? Somos un programa y ahora la siguiente diapositiva va a ser muy interesante ver cómo ha ido en el fondo transformándose lo que era un programa que nace a raíz de la pandemia, súper como libre, voluntarioso, en un modelo mucho más estructurado que hoy día pareciera ser más un entrenamiento intensivo y acotado de 16 sesiones en 3 meses, que tiene objetivos muy específicos a lograr y que en el fondo ha dado muchos frutos, ¿ya? Nosotros tenemos un software a través del que desarrollamos todo nuestro proceso de tutorías, a través del que le brindamos al tutor toda, en el fondo, el material para el oportuno desarrollo de sus tutorías y también que nos permite al equipo ejecutivo ir dando seguimiento, ¿ya? Y sabiendo qué pasa a gran escala, en el fondo con 1000 usuarios, pero también pudiendo entender el detalle de las relaciones, en el fondo, dupla alumno-tutor. Nosotros hacemos tutorías de primero básico a cuarto medio en la asignatura de lenguaje y matemática. Ahí, parte de nuestros pilares, el vínculo es el gran protagonista e impulsor de aprendizajes significativos. Nuestro propósito es que el estudiante conozca, se enamore y crea en su capacidad de aprender. Y eso es, en el fondo, lo que dura, en qué consiste cada una de las tutorías, ¿ya? Los primeros 10 minutos de las tutorías de Conectado Aprendo están destinadas a desarrollar estos ejercicios socioemocionales que les comentaba. Luego vienen 45 minutos de refuerzo académico y luego hay, en el fondo, un cierre, ¿ya? Estos son como los hitos de nuestra historia que voy a tratar de poderles decir resumidamente, como con lo más importante cada año. Perdón que voy a tomar asiento, ¿ya? Estoy en una condición un poco, ya, ¿sí? Pero vamos con todo, ¿ya? Nosotros nacemos en plena pandemia, en abril del 2020, a raíz de que estábamos viendo que muchos estudiantes se estaban perdiendo. Comenzamos ese año sin querer ser fundación, sin querer hacer nada, simplemente dar una respuesta. Juntamos a 20 niños con 20 tutores y ese año creamos un Google Form, era todo lo que, como todo el equipamiento que teníamos, y terminamos reuniendo a más de 700 niños con 700 tutores. Dijimos, chuta, aquí hay un camino que pareciera ser efectivo para dar respuesta a un problema puntual por la pandemia, pero ¿por qué no un problema también histórico de la nivelación de brecha, en el fondo el rezago escolar? Decidimos transformarnos en fundación e institucionalizarnos y para eso el 2021, la verdad que era un proceso que seguíamos recibiendo alumnos, tutores sin nada definido. Era todo en el fondo, ven a ser tutor de Conectado Aprendo, puedes hacer clases en lo que quieras, el tiempo que quieras. Y desarrollamos un programa de mentoreo. Sí dijimos, sabéis que nosotros más que refuerzo académico queremos instalar habilidades, queremos que el proceso de aprendizaje esté al servicio de que ese niño sea más resiliente. Y por eso es que junto a la Universidad Católica desarrollamos un programa de mentoreo, ya de 36 sesiones para cada curso.
Y son los primeros 10 minutos de cada sesión que este tutor con este niño se reúnen y hacen estas actividades, que son orientadas a fortalecer la motivación por aprender, ¿ya? Y dijimos cómo hacemos seguimiento o nos hacemos un poco más responsables de estas 1.400 duplas que tenemos de alumnos y tutores. Fue así que desarrollamos un software que se llama Isisu, que le tenemos mucho cariño, que ha sido, en el fondo nos ha dado los dolores más grandes de cabeza, pero también nos ha permitido ir estructurando y orientando cada vez más, con más foco nuestro trabajo. El 2022 definimos ya, nos íbamos a enfocar en matemática, lenguaje, el proceso ya no era un año, todo lo que duraran, sino un semestre. Y este año, si bien ha bajado un poco la disponibilidad de tutores, eso ha sido una buena oportunidad para salir a buscarlos de una forma también más estructurada y hemos concentrado toda nuestra operación en universidades. Ya tenemos alianza con más de 12 universidades, estamos haciendo una evaluación de proceso con una consultora externa y también hemos recogido todo lo que la evidencia nos dice, ¿ya? Para poder ir modelando este programa a algo más sólido y que podamos tener más control y dirigir mejor hacia lo que queremos. Y por eso me da como mucha ilusión presentarles nuestro nuevo modelo, ¿ya? Que es ahí en el fondo en el que sale el 2023 y que tiene que ver con esto que yo les decía de que hoy día somos más un entrenamiento que un programa tan laxo en el fondo de tutorías. Ahí quizás no lo van a entender tan bien, pero en el fondo yo se los puedo contar, ¿ya? Nuestro programa de tutorías son 3 meses, ¿ya? Y tiene distintos hitos. Por un lado está el camino del tutor, por otro lado está el camino del estudiante, que se van encontrando, ¿ya? En distintos hitos a lo largo de esta relación. Son 16 sesiones, como les dije, a desarrollarse en 3 meses. El primer mes son 2 sesiones por semana y los 2 meses siguientes es 1 sesión por semana. Luego hacemos un seguimiento más de índole motivacional, más de índole de darle el empujoncito al estudiante a través de medios digitales, ¿ya? Lo bueno de este proceso más acotado respecto al tiempo, a la implementación, es que obviamente, esto se recoge de la evidencia internacional, que dice que en el fondo la alta frecuencia en un tiempo acotado es más efectivo a veces que estos procesos tan eternos en que el tutor puede a veces transformarse en una muleta del niño más que en el fondo estar dirigido a ciertos resultados, ¿ya? También agregamos una prueba de diagnóstico en la primera sesión que nos dice, en el fondo, ese niño dice, pues uno se reúne con el niño, la mamá, el papá y el tutor y dice, bueno, ¿qué refuerzo necesitas? Todo. ¿Pero qué es lo que te cuesta? Todo. ¿Qué es lo que sabes? Nada. Entonces, para uno como tutor, que no necesariamente es del mundo de la educación, uno dice, chuta, ya, ¿qué hago? Por eso es que tenemos los 10 primeros minutos ya para desarrollar la motivación para aprender con estas actividades lúdicas y luego nos concentramos en la prueba de diagnóstico que nosotros hacemos. Tenemos una prueba de diagnóstico de lenguaje, otra de matemática, para cada nivel, ¿ya? Y que tiene preguntas que cada una de ellas hace alusión al contenido priorizado, al contenido curricular. Entonces, ahí tenemos, de algún modo, la guía, la hoja de ruta que debe seguir el tutor durante estas 16 sesiones, ¿ya? Ya no es solo en el fondo, bueno, ¿qué necesita? Y que el niño dice, sí, ¿sabéis que tengo tarea? ¿Por qué no me ayudáis? Como que la contingencia en estos programas a veces puede ser muy riesgosa, que te coma un poco el objetivo, ¿ya? Y hoy día también parte del objetivo nuestro es que nuestros alumnos egresen, ¿ya? Antes no lo egresábamos. Y no quiero hablar de antes como despectivamente, sino que contarles como con mucha humildad nuestra curva de experiencia, en el fondo, que parte de algo que no iba a ser fundación, y que ha ido cobrando fuerza y que en el fondo hoy día nos damos cuenta que tiene mucha incidencia lo que la evidencia internacional nos dice, es muy cierto. Y esto también en términos de fidelizar al tutor, ¿ya? Es distinto un tutor que uno le dice, ya, pues dale, sigue, continúa, persevera, cuando no hay un horizonte, que un tutor que en el fondo le dice, mira, en el fondo te invento, vamos a tener una reunión con el apoderado en la semana 8, o vas a tener la reunión de vinculación en la semana 4.
es más fácil también en términos de gestión nuestra, ¿ya? De nuestros equipos de seguimiento. También no solo hacer seguimiento cuando el tutor desertó, sino que tener hitos claros durante estos 3 meses en que se tiene que reunir con el tutor, en que tiene que en el fondo contactar al apoderado, ¿ya? Eso ha sido, bueno, parte de las conclusiones que les vamos a presentar a continuación. Estoy apurada con el tiempo, así que por eso es que voy así como tú, y respirando quizás más mal porque estoy como con falta de aire. Somos 2. Entonces, conclusiones más relevantes de nuestra experiencia. Yo les conté súper resumidamente el modelo, pero quiero sobre todo contarles de estas como conclusiones. De mucho error, ¿ya? De mucha experiencia, de mucho, también un camino súper emocionante que la Jesús debe compartir conmigo, de ver todas estas duplas maravillosas, la versatilidad, lo que son capaces de lograr. En el fondo el entusiasmo tanto del tutor, del alumno, pero lo importante que es despejar la X. Se van a reír de mí acá, soy nula para las matemáticas, pero algo que me he dado cuenta, uno al postular a fondo y todos te dicen, bueno, ¿y tu indicador cuál es? Y uno dice, ya, sí, mi indicador va a ser la asistencia. Sí, no, mi indicador van a ser las notas. Y claro, uno se puede ir comprometiendo a lograr ciertos resultados, pero es súper difícil tener control o poder orientar la gestión a ese resultado si es que no tienes muy despejadas las variables que te van a llevar a ese resultado, ¿ya? Porque finalmente no depende de ti. O sea, te invento, nosotros antes, hace 2 años atrás, que el refuerzo académico era tan laxo, en el fondo, y podía ser en ciencias naturales, en química, en inglés, puchi, yo me comprometía con dar resultados de nota. ¿Cuál era como mi punto medio, en el fondo? Si podía ser que un niño tuvo 15 sesiones de tutoría, el otro tuvo 20 sesiones de tutoría, el otro las tuvo en inglés, el otro las tuvo en matemáticas, el otro, el tutor era un profesor, el otro, el alumno, qué sé yo, sabía que repitiendo 4 años seguidos. Entonces, es súper importante en ese sentido despejar la X, que le llamo yo ignorantemente porque no sé nada de matemáticas, pero que he ido entendiendo que es súper importante distinguir las variables para poderles atribuir valor, o no, ¿ya? En el fondo decir, bueno, si este va a ser mi resultado, si para esto voy a encauzar el seguimiento, las tutorías, necesito saber qué variables de mi proceso están relacionadas a eso. Y que puede sonar súper obvio, pero la verdad que cuando uno está metida en la máquina de hacer, uno se pierde fácilmente. Y sobre todo cuando ves que es un programa que hay muchas voluntades de tutores, de alumnos, y que en el fondo uno está metida en la máquina de juntar esto. Pero eso, de verdad que ha sido una conclusión que es como, no sé, te lo enseñan en 5º básico probablemente, pero yo recién les diría que este año, en el fondo, ha sido como con gran fuerza que he podido, en el fondo, visualizarlo. Y por eso este modelo tan claro de 3 meses, con estos hitos claros de seguimiento, con estos hitos claros, en el fondo, que te apuntan si el niño va bien, va mal, o si el tutor está fidelizado o no, ha sido súper importante. El camino claro fideliza, ya me quedan 5 minutos. El camino claro fideliza y organiza a todos los actores del proceso, quienes a su vez valoran más los hitos del proceso. Muchas veces también nos pasan que los propios alumnos dicen, no, tía, cambiamos la tutoría, si no puedo hoy día. O el tutor dice, no, la recupero la próxima semana. Nos hemos dado cuenta que al ser un modelo más tipo entrenamiento de tiempo acotado, todos los actores del proceso lo valoran más, ¿ya? También, si el seguimiento tiene estos hitos claros, el tutor sabe a lo que se está metiendo, sabe cuántas horas por los próximos 3 meses tiene que dedicarle a esto y sabe cuál es su ruta, ¿ya? Entonces, para nosotros como programa es fundamental poder trabajar en esto, tenerlo lo más claro y lo más, en el fondo, bien comunicado posiblemente. El proceso voluntario, en el fondo, es distinto a que sea voluntarioso. Aquí en Conectado Aprendo, lo único voluntario es el voluntario, ¿ya? Todo el camino que deben recorrer lo damos nosotros. Y esto no porque seamos los más secos del mundo, sino justamente por poderle facilitar las cosas y poder esperar lograr resultados, ¿ya? Fundamental que agregue valor a todos los actores del proceso. Nosotros hemos tenido mucha suerte ahí de hacer un gran trabajo con las universidades, ¿ya?
Entonces, hemos hecho ramos universitarios, por ejemplo, de ingeniería civil, que ustedes pueden decir que tiene que ver ingeniería civil, con un programa de tutoría. Bueno, ahí sale. En el fondo, el joven que está estudiando ingeniería civil asume un niño, pero a la vez se está involucrando en un problema país, en un problema público. Está ayudando a una persona en concreto y está pensando con propiedad, desde su expertise o desde sus estudios, en el fondo, soluciones para el país. Entonces, esto sí que es clave, que todos los actores del proceso sientan que ganan, ya formando parte acá. La triada, en nuestro caso, es apoderado, estudiante y tutor. El apoderado, la verdad, que ha sido nuestro gran aliado, en el sentido que valoran muchísimo a estas tutorías, porque de algún modo si no tendrían que estar ellos. Entonces, involucrar a los apoderados es clave para que resulten las tutorías y también para aprovechar de entregarles información al respecto, involucrarlos en este proceso de motivación por aprender. Nosotros trabajamos también mucho en poner límites, ¿ya? Y que sea un proceso tan estructurado nos sirve para ello. Los límites al cuidado del vínculo, ¿ya? Aquí no es una relación de amistad, alumno-tutor, no es una relación familiar, es una relación en que eres un tutor que busca estos logros, ¿ya? Y en el fondo nosotros como equipo trabajamos para permanentemente tener ese encuadre muy presente. Servicio versátil, capaz de agregar valor, perspectiva, pensamiento crítico a cualquier espacio de formación profesional. ¿Y cuánto me queda? ¿Alcanzaré a pasar el video que dura 1 minuto? ¿Sí? Sí. Agustín, que me llevé la sorpresa, que es tutor de Conectado Aprendo, me lo dijo acá en el escenario cuando me entregó el micrófono, así que ahí hay un testimonio. Este video muestra lo transformadora que puede ser esta relación más allá del refuerzo académico puntual. Ya no es centrada esta relación en me cuesta sumar 2 más 2, sino que es, en el fondo, cómo se enfrentan las dificultades. Este es un niño con Barbalá, que era tartamudo, que su tutor era tartamudo, y aquí cuenta su mamá la experiencia de recibir estas tutorías. Play. Agustín, no funciona. No me funciona. No es cierto. Y ahí empecé a descubrir que siempre lo había mirado más el tema del lenguaje y nunca miré si él tenía miedo a algo, el por qué se había separado del grupo de los niños de su edad. Entonces, ¿sabes? Como que di vuelta a todo y me di cuenta que, claro, los momentos que él pasó malo, donde tuvo episodios muy fuertes para él, yo no estuve ahí, porque estaba preocupada siempre del lenguaje. Nunca estuve preocupada más allá de los sentimientos. Entonces, el escuchar al Matías, cuando conversaba con él, le contaba lo que él había vivido y después lo compartíamos aquí en la mesa con el papá, la hermana. No sé, pues fuimos igual como reaccionando nosotros como papá. Que esta clase nos ha servido a nosotros mucho para darnos cuenta como papá en qué hemos fallado y en qué lo tenemos que apoyar realmente. Eli. Pero su autoestima ha subido harto y eso es lo que me tiene más contenta. Es que ha podido volver con su grupo. Qué bueno, y se está juntando con los amigos. Sí, porque eso me tiene para así, no sé, como que... Y yo siempre lo he sobreprotegido mucho. Entonces yo creo que no le he dado alas para que él vuele solo. Es que Pato está para volar por todo el mundo. Sí. Este curso me ha servido para eso, saber que sí, que él puede solo, que no es necesario que yo esté encima de él. Y yo creo que eso fue lo que más me tiene muy, muy contenta. Conclusión, importante que crean y sepan que pueden volar, pero sobre la base de algo concreto, ¿ya? Que aquí en este caso es que el niño enfrentó su dificultad en el fondo para el lenguaje, ¿ya? Entonces, eso ya ahora los dejo con la gran Jesús. Nada, No, era broma. A ver, ahí va. De Letra Libre para que ella ahora cuente de... No, sí. ¿Qué hacemos? Ya. Bueno, ¿qué hacemos? Letra Libre, nuestra consigna o por lo que luchamos es para que ningún niño o niña en Chile se quede sin aprender a leer y escribir. Hemos trabajado siempre en eso, en la lectura. En los años iniciales partimos con primero básico. Hoy estamos trabajando hasta en cuarto básico. La pandemia ahí nos jugó una pasada importante que ha hecho que reorientemos esa dirección, pero
Queremos volver a los primeros años porque nos interesa sobre todo tomar esta etapa inicial porque es donde ahí empiezan las brechas. Vemos que la lectura, aprender a leer, no es una materia del colegio, sino que es la habilidad básica para desarrollarse en todo lo que viene después, en poder desarrollar pensamiento crítico, en ser libre, ahí viene algo también de nuestro nombre, y sobre todo en la confianza que adquiere un estudiante a esa edad. No conseguir leer y estar atrasada con respecto a tus compañeros, lo veíamos en el caso que mostraba la Fran, o sea, merma la autoestima y impide que tú te sientas capaz para seguir aprendiendo. Y para contarles un poco de Letra Libre, nosotros partimos llamándonos Salvemos el 2020. Al igual que la Fran, fue un grupo de personas que en ese minuto no nos conocíamos y decidimos ir a apoyar a un colegio. Nosotros siempre quisimos hacerlo a través de los profesores. Veíamos un valor muy grande en el rol del profesor y cómo antes de la pandemia su escenario siempre ha sido bien adverso en todos los contextos, en el contexto vulnerable del país y en la educación pública, por lo tanto siempre quisimos estar enlazados con ellos. Partimos en el Liceo San Francisco San Ramón en junio del 2020 con 27 estudiantes, muchos colegios que nos dijeron que estábamos locos y que después nos volvieron a tocar las puertas para pedir que los pudiéramos ayudar en este programa. Y en el 2020 acompañamos a 1.326 estudiantes, estuvimos en 50 establecimientos en 5 regiones del país. Y bueno, también fue como esto tiene que seguir, no estamos atacando un problema de la pandemia, sino que tenemos una brecha de educación. Antes de la pandemia había índices de que el 60% de los estudiantes de segundo básico no habían logrado leer. Hoy día tenemos a nivel latinoamericano, también en Chile, que terminando quinto básico tenemos hasta un 70% de estudiantes que no son capaces de leer un texto básico. Por lo tanto, esto era algo que queríamos seguir y superaremos la pandemia en algún minuto, pero tenemos también mucho por trabajar. El 2021 trabajamos con 2.580 estudiantes, fueron ahí más de 3.000 tutores porque algunos estuvieron 2 semestres. Estuvimos en 140 colegios en 12 regiones del país. Nos consolidamos como fundación, fue un hito muy importante. A la vez también logramos remunerar a un par de personas. Estos también eran solo voluntarios. Nosotros trabajamos con tutores voluntarios de mayores de 18 años. A lo largo de todo el país tenemos tutores desde el extranjero, en todas las regiones. Y siendo que hemos trabajado mucho con universitarios, nuestro tutor así perfil, los mejores son sobre 40 años. Tenemos también muchos jubilados trabajando y es muy bonito también cómo se socializa el encuentro en el aprendizaje de personas de diferentes edades o que están en distintas partes del país. Trabajamos también ese año con voluntariado corporativo, que también nos permitió, para nosotros nos enorgullecía harto cambiar el paradigma de la ayuda, que no era a través de una donación, sino que era a través del tiempo. Involucrar a las personas en esto que es la educación y es lo que al final nos está trayendo todos los problemas de desigualdad que tenemos en el país. Bueno, desde siempre, y con la Fran también nos hemos topado con el Ministerio de Educación, la administración anterior y la de ahora, en distintos programas que hemos intentado como apoyar en estos procesos. Aquí puse esta línea como punteada porque el cambio de cada año fue muy cambiante, eran escenarios que uno como que estaba siempre pisando sobre huevos. Nosotros lo único que teníamos claro era que trabajábamos uno a uno, trabajábamos en lectoescritura y apoyábamos al estudiante. No éramos profesores porque trabajábamos con los profesores, son los profesores los que nos entregaban a sus estudiantes más descendidos para apoyarlos y nosotros le dábamos esta dupla con el tutor, siempre de manera online, pero cuando volvemos a clases, volvemos al escenario real, por un lado están el tiempo de los tutores ya no es el mismo, la voluntad sí, pero los traslados y bueno, abrirse a la vida después del encierro, por supuesto que trajo cambios, pero también de parte de los colegios fue una adaptación muy importante. Muchos de ellos absorbieron el trabajo de nivelación de sus estudiantes. También había una sobrecarga laboral. Sabemos que hoy día tenemos la mayor cantidad de licencias en profesores. El escenario emocional en los colegios tampoco era tan fácil. Entonces fue un escenario difícil y distinto el de este año 2022 y por lo mismo como que bajó también esta fiebre que estábamos todos encerrados en pandemia y este año hemos acompañado a 1.300 estudiantes en 64 colegios y 9 regiones y hicimos también un periodo. También, al igual que la Fran y vemos como que uno va teniendo aprendizaje en la marcha, nos damos cuenta que acortar los periodos, darle más intención, también nos permitían tener mejores resultados. También nos hemos abocado mucho más a la medición de indicadores. Antes era mucho una percepción del profesor o que uno efectivamente veía que el estudiante estaba aprendiendo o avanzando. Y también contamos este año con un software que nos permitió recibir todo este flujo. O sea, nosotros
estos años entrevistábamos a 8.000 personas, en 100 personas diarias, y entraba gente, y por otro lado los estudiantes, y todo esto era con Excel, nosotros ahí tratando de... Hoy día tenemos un software que nos permite hacer esto, trabajar con los match, hay mucho que trabajar ahí, pero que nos ayuda también a ver cómo vamos avanzando. Y para el 2023, nuestro propósito es trabajar con 2.000 estudiantes y poder, sobre todo, sistematizar procesos. Estamos ahí bien parecidos, pero esto de poder tener las cosas lo más claras posible nos permite como enfrentarnos, sobre todo, a cuando el trabajo, la tutoría, sale un poco como de lo que uno tiene ideado. Ahí uno se puede como centrar en las dificultades. Dale, Fran. Bueno, acá nacemos el 2020, conectamos tutores voluntarios con estudiantes no lectores de primero a cuarto básico, los acompañamos de manera personalizada en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Trabajamos con los colegios, profesores, jefes y sus familias. Aquí el tema de la familia, bueno, nuestros estudiantes, como son más chicos, tienen menos autonomía, por lo tanto dependemos mucho de ellos para la conexión, pero también por otro lado trabajamos con, o sea, nosotros vemos que el estudiante finalmente no aprende porque le falta un contexto que lo acompañe y le dé la continuidad de lo que uno tiene, sobre todo cuando está aprendiendo a leer, que es desde preguntar qué sale aquí, o sea, como darle importancia a ese aprendizaje. Y el tutor nuestro tutor es eso lo que está haciendo día a día las tutorías, que vuelva a reforzar este aprendizaje, a motivarlo, a darle sentido, más que una lección, más que ser un profesor, sino que es esa continuidad de la sala. Y por eso siempre, en ese sentido, que trabajemos con los colegios nos ayuda mucho cuando las familias no están presentes como a nosotros nos gustaría, y darle un empujoncito a veces es muy difícil, pero ha sido como parte importante trabajar por eso con los colegios. Es 1 a 1, apoyamos, promovemos y fortalecemos, no somos profesores, tenemos 2 tutorías semanales, que una está muy centrada en lo académico, en lo lectivo, en trabajar la letra que está avanzando, nos adaptamos al método de lectoescritura de cada colegio. Y hay otra que también tiene ese refuerzo, pero sobre todo porque nosotros les marcamos mucho la importancia del vínculo, de la continuidad, y que el estudiante, sobre todo a esta edad, uno como que todo era eterno, la semana era eterno, saber que mi tutor desaparece, y además en estos contextos donde hay mucho como caso de abandono, falta de apego, etcétera, es muy importante tener un tutor presente en este proceso. Y a la vez nuestros tutores desde el día 1 siempre han dado un reporte semanal que cuenta desde el lado como logístico, cómo se conectó, si estaba con alguien, si estaba solo, cuál era su disposición al trabajo, pero también qué le está costando, cómo está avanzando, etc. Y ahí, aunque trabajamos como en años más acotados, igual tenemos una diversidad de escenarios bien grande. Tenemos estudiantes que no tienen desarrollado el lenguaje, tienen graves dificultades de expresión oral, siendo que nosotros no trabajamos con estudiantes PIE, pero igual son contextos donde hay muy poco desarrollo de eso. Por lo tanto, este trabajo continuo, vincular y de conversación es pura riqueza a este proceso de aprender a leer. O sea, aprender a leer nunca va a ir desconectado del lenguaje y el poder comunicarnos. Y ahí, como nuestros grandes pilares, es este vínculo, esta confianza, y no hablo solo de la confianza tutor-estudiante, sino que es la confianza del estudiante, de él en sí mismo, que él va a poder aprender, que ahora no puede, pero va a poder. Y el tema de la comunidad. Para nosotros, o sea, cada día creo que estamos más convencidos de lo importante que es que todos estemos convocados a solucionar este problema. Tenemos a los profesores en sala, pero si la comunidad no se pone a fortalecer que el aprendizaje en sala tome el valor que necesitamos, esa continuidad no se va a dar. Y esto es lo que responde finalmente a un aprendizaje significativo, que yo no solo adquirí el conocimiento de lo que estoy aprendiendo ahí, sino que lo interiorizo y se convierte en algo importante para mí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí, para contar un poco la estructura, por allá está el colegio, por acá está Letra Libre. El colegio le ofrece a sus profesores, para nosotros es muy importante que el profesor quiera tener este apoyo en sus estudiantes. El profesor selecciona a sus estudiantes más descendidos, y esos son acompañados por nuestros tutores. Todos nuestros tutores, que en general por escuela o por colegio, están en un grupo de WhatsApp, y a la vez se reúnen mensualmente con su coordinador de tutores, que esta persona también es una persona voluntaria, pero sí es del área de la educación. Por lo tanto, acompaña, es como el profesor jefe de los tutores, el profesor a sus estudiantes. Y el tutor está siempre apoyando, promoviendo y fortaleciendo este aprendizaje de la mano del coordinador de tutor. Y a su vez tenemos el coordinador territorial, que está un poco más atrás, pensando en la cantidad de colegios que estamos, que coordina esta relación. Siempre estamos al servicio del profesor, no lo hemos dejado de repetir, y creo que también eso nos ha ayudado a que nos reciban, porque
También pasa que los profesores o los colegios están con mucha estimulación externa, capacitación, etcétera, y aquí es como, ok, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo hacemos este proceso más simple? Y por eso están estas figuras que acompañan a los tutores para no cargarle la mano al profesor teniendo que atender las 20.000 dudas que podría tener el tutor acerca del trabajo de los estudiantes. Y aquí, esta es como rápido, pero ahí como mostrar un poco la estructura. El coordinador a su vez tiene muchos coordinadores de tutores y la otra. Y finalmente esto es lo que pasa, que los naranjitos más gorditos serían nuestros coordinadores de tutores. El año pasado tuvimos 140 profesores y a su vez ya como el equipo ejecutivo de Letra Libre, que somos menos, somos como lo que administramos este riego que hay hacia abajo, hacia todos los colegios. Esto nos ha permitido tener una estructura nacional con un impacto en más de 5.000 estudiantes en 12 regiones del país. Y de los aprendizajes, uno que igual lo mencionaba harto, que es esta realidad compleja y dinámica. El escenario va mutando todo el tiempo, a su vez cada familia es un mundo. Yo creo que siempre ha sido o sea, como cómo sistematizar, pero sin olvidar como la individualidad de cada uno, y por eso la claridad y simpleza del proceso, el tener como un objetivo claro, esto del foco, a nosotros nos ayuda mucho, como ir deshaciéndonos de todo lo que va adornando esto, sino que tratar de llegar a lo más preciso y al callo que nos permita tener solucionado esa parte para poder hacernos cargo de lo particular. Cómo los indicadores nos permiten tener buenos indicadores, que la Fran también hablaba harto de eso, pero ha sido un dolor de cabeza porque es un aprendizaje, entender cómo medir y que eso que yo saco me sirva como instrumento para algo. De repente uno mide muchas cosas, trata de ver muchos resultados, pero en la práctica no me sirven para hacer mejoras o tomar decisiones que permitan perfeccionar el proceso. Y esto junto con convocar a la comunidad, que lo vemos fundamental, y convocar desde la conciencia real de que esto sí es un cambio país, de que sí afecta, de que quizás en 50 años más, porque son cambios generacionales, vamos a tener a muchas más familias puestas en este proceso por todo lo que hemos avanzado, es lo que nos permite tener efectividad y sobre todo escalar. Nosotros siempre hemos pensado en escalar por poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes en Chile que no están logrando hoy día aprender a leer. Y hay un videíto final. Cámara corre, audio corre, acción. Me gusta leer las cosas. He leído cuando salgo con mis tíos, con mi tata. Aprendí el otro día a fumar jumbo y no me sabía las letras y después lo leo solo. Y leer de recorrido. Tenemos que leer. No sé cuánto nos falta. ¿Nos falta más tiempo? Ya no. Bueno, ahí tenía un videíto de nuestros estudiantes, yo creo que anécdotas, y la Fran tenemos miles. Hay una que nos encanta harto, que es de un estudiante que vivía en Yayay, como más hacia la cordillera, era familia de arriero, y no estaba ni ahí en aprender a leer, era una lata para su familia, tampoco era algo importante, pero estaba entretenido ahí juntándose con su tía, le decía. Y ella hizo por meses, lo único que hacía era leerle historias porque él no quería ni ver letras ni juntarlas. Y un día le dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrido de esperarte todos los martes a que me vengáis a contar estas historias de los caballos. Necesito aprender a leer, como ya no te puedo esperar más, me da lata. Y a partir de eso, de la motivación de agarrarlo a él desde su pasión o desde lo que a él le interesaba, empezó de poco a interesarse por algo que lo venía dando vuelta por todos lados. Y que de pronto como que hacen el clic y empiezan a avanzar, y ahí está esto del aprendizaje significativo, que lo que yo aprendo, que a esa edad cuando uno es tan chico, si uno le dice, oye, te va a servir para toda la vida, no me importa, pero cómo yo te tomo a ti para que eso sí sea significativo. Y es un estudiante que hoy día está leyendo, que quiere ser arriero, pero ahora va a leer y puede como abrirse al mundo, aprender de las historias de caballos que tanto le interesan. Así que sí. Y creo que tenemos como 3 minutos. Si alguien tuviera una pregunta, no creo que no. 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Son los voluntarios o no? ¿Cómo poder escalar? ¿Son los voluntarios? Sí. Sí, son los voluntarios. Absolutamente, ¿o no? O sea, para nosotros lo digo mucho. Para nosotros los voluntarios sí son un tema bien importante, pero también el trabajo con los colegios, que
nos favorece, pero también es, por supuesto, una dificultad. Todo ese proceso enlentece mucho no sé, de repente tenemos como que reservar muchos tutores porque tenemos alianzas con muchos establecimientos de cierta corporación municipal o etcétera. Y como eso no avanza, empieza a ser un cuello de botella a la entrada. También eso lo hace difícil. Yo creo que la apertura a recibir estos programas a veces no ha enlentecido y es parte del cuello de botella. Y también, o sea, si uno ve, con mucho respeto a todos los profesores, o sea, nuestra admiración máxima, pero si uno ve cómo, por ejemplo, la gente del área de la salud se puso para la pandemia, en el fondo como que todos salieron a asumir este problema país. Y sin embargo, con el área de la educación, no sé si hemos recibido la misma acogida. En el fondo, a veces, de parte de algunas universidades, de algunos profesores, ¿cómo es esto? A ver, pero ustedes no saben didáctica 3, que puede ser, no la sabemos, pero nosotros, como dijo la Jesús, no los queremos reemplazar en ningún caso. Sí queremos, en el fondo, ponernos a disposición de lo que, en el fondo, la educación necesita, pero son un cuello de botella los tutores, pero es responsabilidad nuestra. En el fondo, el saber captarlos, el saber agregarles valor y el saber darles camino en que ellos vean claramente qué es lo que ganan. Entonces... mira, es que, bueno, felicitaciones a las dos, a las fundaciones que han construido, pero del punto de vista como del largo plazo, ¿verdad?, del escalamiento, es que uno esperaría siempre que los profesores con sus 22, 23 alumnos de la sala de clase lograran que aprendieran a leer, ¿verdad? Es un diagnóstico del tema del déficit, la pandemia nos pega fuerte, pero ¿cómo usted su aprendizaje ha generado, si hay un cambio o no de esas profesoras, de esos profesores, si son más efectivos, si uno dice, mira, ¿sabes qué? De verdad, enseñar yo a leer a los niños que tengo de por medio, lo voy a hacer distinto, porque ustedes me están dando pistas de que de verdad era bien fome, era poco contextualizado. ¿Qué es lo que ha pasado en eso? De tal forma que uno diga, mira, en el futuro deberíamos tener quizás profesores mucho más efectivos en este desafío que tenemos. O sea, yo creo que siempre en todas las partes hay lugar de mejora, pero nuestra crítica en general nunca ha sido como al trabajo del profesor. Siempre van a haber profesores más puestos que otros o que tienen sistemas más innovadores, están más conectados con los estudiantes. Pero en el caso de contextos vulnerables, que es lo que nosotros vemos, la falta de contexto, y sobre todo en esta edad, porque de repente cuando uno ya tiene la autonomía, aprendió, logró y tenéis tus propios intereses, no sé, en quinto, en sexto, podéis tomar el paso y decirle, oye, mamá, no cacho nada, o pedir un compañero que te ayude. Pero a esta edad, la continuidad de la escuela la hace la familia, la hace la casa, y eso falta mucho. Entonces, tenéis profesores con 40 estudiantes de contextos muy difíciles, dando lo que puede, quizás de la forma más innovadora, pero eso no alcanza. Él sale de su casa, de su sala, y no hay continuidad. Y por eso el tutor nuestro viene a hacer un poco esta continuidad de contexto. Siempre hay espacio, yo creo que, bueno, los mismos organizadores de este evento, un montón de gente, todos los que estamos hoy acá, estamos trabajando por tener mejor trabajo en sala, pero también hay más variables que solo el profesor. Con mejores profesores tendremos estudiantes aprendiendo más, pero también hay un tema como cultural y contextual y de incluirse en este aprendizaje que es muy relevante a la hora de que los estudiantes aprendan. Entonces, o sea, yo al menos lo veo así. Yo no soy profe en todo caso, pero aguante los profes. Voy. Felicitaciones a las dos. En términos de medición de impacto y resultados, ninguna de las dos se refirió específicamente a eso. ¿Han podido medir algo? ¿Con quién están trabajando? ¿Qué han logrado? En nuestro caso, este año 2022 nos concentramos en hacer una evaluación de proceso. Pero sí, en el fondo, estudiamos muy de cerca el tema de las notas. El 60% de nuestros estudiantes, ahí Fran, tú me ayudas si me equivoco, pero en el fondo han subido las notas. Las notas es un indicador importante, en nuestro caso también la motivación por aprender. Y este año, aparte de esta evaluación externa que estamos haciendo nuestro propio instrumento para aplicar ex ante y ex post. Lo estamos aplicando justamente en este momento, así que eso en el fondo de información la vamos a tener a fines de año. ¿Sabes que se nos acercaron en algún momento a decirnos que hiciéramos una evaluación de impacto? Sin embargo, por suerte no lo hicimos,
porque no estaba el modelo del todo depurado, pero ahora por lo menos nosotros que ya tenemos un modelo con variables súper claras, el próximo año tuvimos la fortuna que se nos acercó una profe de Stanford a ofrecernos que yo aquí ya me pierdo en estos nombres, pero que alguien de tercer año de su tesis doctoral de Princeton hiciera una evaluación de impacto del programa de Conectado Aprendo. Así que por ahora nosotros estamos en los procesos, depurándolo, definiéndolo, limpiándolo, pero para el próximo año ya poderle asignar valor. Bueno, y en el caso de nosotros, que igual 2 años y medio no hice harto, pero en realidad son proyectos nuevos que se armaron como bien a pulso, pero sí tuvimos una muestra que para nosotros fue muy importante, además de la satisfacción usuaria o de la continuidad de los colegios, de que los profesores, o sea, que el 89% quería seguir con el programa, que para ellos había sido efectivo el aprendizaje, lo mismo que los apoderados, y ver la cantidad de historias de éxito también nos habla de que hay una evidencia que resulta, pero ahí es importante los números, pero hubo como una suerte de muestra de establecimientos que estaban con letra libre y sin letra libre, que tomamos estudiantes que estaban todos en el mismo nivel de una medición que se llama EPLA, que usa Aptus, y estaban todos en el mismo nivel. Y los estudiantes que estaban acompañados por un tutor de letra libre avanzaban hasta un 70% más y ninguno retrocedía en época de pandemia. O sea, hablaba de que había un impacto importante como en el aprendizaje del estudiante y sobre todo por tener este refuerzo que te acompaña día a día. Pero vamos camino a eso, sabemos que la evidencia es fundamental para avanzar, para escalar, para mejorar y para ver a dónde ir puliendo estos programas. Muchas gracias.